Tecnovial es una presentación exclusiva de Julio César Lestido, con Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Y Nortel, para la nueva gama de camiones livianos Howo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí damos comienzo a una nueva entrega de Tecnovial a través de la ruta de BTV. Y en esta ruta tendremos mucha información para compartir con ustedes. Y desde aquí, sentados cómodamente en la terraza del restaurante Hemingway, aquí en Punta Gorda, juntos vamos a transitar este camino de información que comienza de esta manera. La crisis de competitividad es absolutamente real. No es un invento de los productores ni del sector agropecuario, es una crisis además que afecta a todo el aparato productivo, no solo el sector agropecuario. Los recursos se generan en el interior, la gente trabaja en el interior, genera recursos en el interior, pero se gastan en Montevideo. Entonces, hay cosas que no están bien. Presenta Grupo CIR, representante oficial de camiones y buses Volvo. Y en el comienzo de este bloque, amigos, les voy a contar que Grupo CIR desde hace ya mucho tiempo está trabajando intensamente para dar soluciones efectivas al sector del transporte forestal. Un transporte forestal el cual está siendo exigido cada vez más por la demanda del producto forestal precisamente, donde hay que aplicar más innovación, más tecnología y estar en la punta de todo lo que es un requerimiento como lo tiene este sector. Y por ello es que hablamos con Alejo Maisonave, quien nos pone a punto sobre lo que están haciendo en Servipiezas, o mejor dicho, en Grupo CIR. Lo que tenemos ahora es un semirremolque, el semirremolque rebajado forestal, que es el producto que se desarrolló en la renovación anterior de UPM, hace ya 6 años. Lo que se precisaba era pasar de un semirremolque de 7 toneladas que era plano, a un remolque con mucho más volumen de carga, mucho más seguro por bajar el centro de gravedad, y a su vez empezar a trabajar aceros especiales para poder bajar la tara y por ende poder transportar más cantidad de carga neta. Como decía, hace 6 años lo que se hizo fue trabajar con una empresa brasilera que nos provee de los chasis. Nosotros le dimos el diseño, se hizo una prueba de 8 meses en campo para evacuar todo tipo de dudas y se llegó a un producto que te diría que abarcó un 70% del mercado de este tipo de productos, y en su momento andaba, o sea, era lo que se precisaba. Después, cuando viene ahora, se presenta la nueva renovación de la parte de los forestales, obviamente siempre se busca un upgrade, como decimos, o sea, y mejorar el uso de los aceros para hacerlo más eficiente aún. Y entonces ahora se entró a trabajar no solamente en el acero, en el chasis, sino también en el tema de suspensiones. La suspensión hoy en día ya era neumática en ese momento, lo que te permite tener controles de estabilidad, telemetría y ese tipo de cosas. Ahora también vamos al freno de disco. El freno de disco ya se demostró que es superior al freno tradicional de campana, porque los camiones de la venta anterior ya venían con freno de disco. Se demostró que es mucho más fácil en el tema de los mantenimientos, más rápido, porque esto no puede parar, entonces es mucho más rápido para hacer los servicios de cambio de pastillas con respecto a la parte de los patines. Y en el tema de los aceros del chasis, lo que se trabajó fue en optimizar donde nosotros veíamos que estaba sobredimensionado el diseño anterior,
se siguió trabajando en bajar espesores que no comprometieran la viga, porque sabíamos que la viga que teníamos no tuvo ningún problema en el producto anterior y no queríamos ir para atrás. Entonces lo que se trabajó fue en optimizar espesores en los puentes entre vigas y cosas que tenían espesores grandes por un tema de aprovechamiento de chapa del proveedor, que nunca le dimos demasiado corte a eso. Bueno, ahora se trabajó con ellos mismos y se trabaja en espesores bastante menores y con consiguiente baja de tara para optimizar el transporte. Lo que se puede apreciar a simple vista es la prolijidad, la terminación, las soldaduras, o sea, un producto terminado a conciencia. Sí, el tema de la diferencia de los productos cuando vienen de una fábrica, porque este producto particular no es de Randon, porque en su momento Randon tiene un mercado muy grande en Brasil donde hay mucha disparidad de tipo de utilización. Entonces ellos no van tan al límite de la utilización del acero especial. Y acá el mercado lo exigía y entonces en acuerdo con Randon dijimos, bueno, nosotros fabricamos la parte de chasis y ellos nos proveen de las suspensiones y elementos de aire y electrónica y eso. Y ahí digo lo que estamos mejorando mucho en esta parte, mismo en el proceso de fabricación, es en esa estandarización de los distintos, o sea, por ejemplo, tiro las líneas de aire, ya vienen con otro tipo de, o sea, por cañerías, protecciones, cosas que antes se hacían más a ojo, a lo indio, como decimos acá. Bueno, eso se profesionalizó mucho más, las herramientas para poder hacer esos trabajos. Inclusive ahora nosotros la semana que viene vamos a terminar unos elevadores giratorios para poder girar los chasis, poder soldar las suspensiones desde arriba y no sobre cabeza, que eso es más rápido, es más seguro, queda mejor la soldadura. Y todo eso es apostando a que este producto es algo que no es de puntual ahora de este año, sino que es algo que se va a ir renovando, porque si tenemos la suerte de una segunda planta UPM, el mercado de estos equipos es en 400 y 500 en total, o sea, cada 5 años renuevan, estamos hablando de 100 equipos por año. Eso te permite poder invertir en tecnología, en herramientas, en capacitar personal para hacer una línea de proceso, no te digo como una fábrica, pero tratar de arrimarse todo lo que se puede. Dispuesto para atender cualquier consulta. Y como siempre. No pague más por menos. Camiones Howo, fortaleza y garantía para su empresa. Con el respaldo de Nordex, más de 50 años de trayectoria. Pavipark, la mayor cadena de suministros para la construcción, es representante de marcas líderes para Uruguay. Atención, empresas constructoras, arquitectos y barracas. Pavipark es importador y distribuidor exclusivo de hierros Captain de Mircelic. Consúltenos, calidad internacional, stock permanente, flete sin cargo y los precios más bajos del mercado. En la rotonda de Ruta 5 y Camino Fuquet, con Pavipark, su futuro tendrá otra historia. Y de Grupo SIR y toda la oferta para los semirremolques forestales, nos vamos a ir a la pausa y tras la misma vamos a estar compartiendo con ustedes la charla que mantuvimos con el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien habla precisamente de la situación del sector agropecuario, la situación del país, los autoconvocados, las distintas movilizaciones a través de todo el país, ya sea el productor, el transportista, el industrial, y cuál es la necesidad que tiene el país hoy de buscar un objetivo concreto en función de equilibrar los números fiscales. Vamos a la pausa y continuamos. Presenta Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar.
Ya conocidos por todos es los planteos que han hecho los autoconvocados, como también así las distintas gremiales del sector agropecuario y otras entidades de la actividad industrial, comercial y del transporte. Pero precisamente sobre este punto, Pablo Mieres dice que el Partido Independiente, estos planteos ya los han hecho en la plataforma del año 2013, en el plan de gobierno que tenía el Partido Independiente, que nunca fueron escuchados, que esto no es nada nuevo para ellos y que este sector político lo ha planteado firmemente en algunas oportunidades, como por ejemplo atraso cambiario, el tema dólar, combustibles, competitividad, tratados de libre comercio que nunca se realizaron, todo ello en función de generar una estabilidad para el país. Que esto no es nada nuevo, lo escuchamos. ¿Qué visión tiene, qué fotografía saca hoy de este Uruguay 2018? Y no voy a entrar a enumerar esta coyuntura interna y externa que vivimos, pero ¿cuál es la sensación que tiene? De una situación de dificultad grande, ¿no? El gobierno está en una encrucijada, la crisis de competitividad es absolutamente real. No es un invento de los productores ni del sector agropecuario, es una crisis además que afecta a todo el aparato productivo, no solo el sector agropecuario, el sector comercial, el sector industrial. Hace años que nosotros lo venimos planteando, yo quiero decirlo porque a veces cuando uno escucha el discurso de los autoconvocados parece que hubieran descubierto la pólvora y que están planteando cosas que no estaban arriba de la mesa. Incluso acusan a la oposición de no haber planteado estos temas. No es cierto. En el caso del Partido Independiente, nosotros venimos planteando este tema, hay que leer el programa del 2014 del partido. El Partido Independiente planteaba en el 2014 la necesidad de inversión en infraestructura, de freno del gasto público, de cambio en las tarifas públicas, de reducción del peso del Estado sobre el sector productivo. Está todo escrito en nuestro programa de 2014, pero además está en las columnas de nuestro principal referente en el sector agropecuario, que es Joaquín Seco, columnas semanales que ratifican eso, y está en los planteos que el diputado Iván Posada hizo en cada discusión presupuestal y de rendición de cuentas de hace años. O sea que estas cosas nosotros las veíamos venir de hace mucho tiempo, incluso en tiempos donde todavía los precios internacionales disimulaban todo este problema. Ahora el expresidente Mujica, gran responsable de este lío, porque fue el que disparó el gasto público sin responsabilidad ninguna, con total inconsciencia, ahora dice que hay que hacer un fondo para prevenir los cambios del precio internacional. El tema no va por ahí, precios internacionales son una variable independiente. Acá el problema es tener un costo Estado que sea razonable. El tema es el gasto público. Y yo creo que frente a eso el gobierno tiene margen estrecho, porque se ha endeudado de una manera exagerada, porque ha expandido el gasto también de una manera exagerada y porque ya no puede aumentar más impuestos ni tarifas porque los van a matar. Entonces, lo que ha tirado arriba de la mesa son unas propinitas que nosotros vamos a acompañar, la rebaja en el IVA del gasoil y otras cosas que seguramente son compartibles, pero que no alcanzan, yo diría alcanzan para empezar a conversar, pero no son suficientes. El gobierno necesita más tiempo para ver de qué forma puede medianamente paliar la situación, porque revertir es difícil. Yo creo que sí, porque el gobierno se ha encerrado en un tema. Fíjense que con todos los mini ajustes fiscales que ha hecho en estos años, mini ajustes fiscales porque ha habido incremento impositivo y ha habido incremento de tarifas por encima de lo razonable, no ha logrado bajar el déficit fiscal. El déficit fiscal cerró a diciembre del 2017 en 3.5, que es el mismo déficit que tenía cuando empezó el gobierno y había prometido que iba a bajar un punto. Entonces tiene un déficit fiscal alto, tiene un nivel de endeudamiento cada vez mayor y en ese equilibrio, digamos, lo que debería empezar a ocurrir son tres variables fundamentales. Una, que además es gratis desde el punto de vista del costo social, remover los obstáculos que está poniendo el sector radical del frente, entre ellos Mujica, para tratados de libre comercio que
de por sí mejoran la competitividad, porque al eliminar aranceles y poder ingresar los productos con arancel cero estamos mejorando nuestra competitividad. Claro, esa es una solución no inmediata, porque hay que firmar los tratados, hay que ponerlos en vigor, en fin, pero es un camino. El otro camino es tomar medidas en serio de restricción del gasto público. Y ahí tampoco vemos nada, porque lo que Vázquez dijo en respuesta, que es que controlaban los viáticos, es una monedita que no mueve la aguja. Hay que tomar medidas mucho más de fondo, que pasan por la reducción de los cargos de confianza sustanciales, la reducción de los gastos de funcionamiento, el freno del ingreso de nuevos funcionarios, salvo en educación y en seguridad. En fin, hay un segundo componente que es operar sobre el déficit fiscal, es decir, sobre el gasto. Y el tercero es empezar a ver cómo se maneja la política cambiaria de manera tal de que este dólar tan barato que tenemos para el país se vaya acomodando de una forma gradual y no por explosión como ha sido históricamente, ¿no? Porque cada vez que se generan estos desfasajes, los gobiernos tienen miedo de operar, pero al final les revientan la cara. Y eso es mucho peor para todos, para los uruguayos, para el gobierno, para el Estado, para las empresas. Mieres, y sobre todo esto, estamos politizando el tema más de lo necesario, ¿no? Porque voces de un lado o del otro lo que hacen es confundir y pasamos a dejar el centro del objetivo, que es esta realidad que usted plantea, a los dichos de unos y otros. Bueno, yo creo que es un error caer en una dinámica de buenos y malos. Yo creo que una parte del frente empezó este debate generando esa dicotomía oligarquía-pueblo, campo-ciudad, 4x4 versus carritos, yo qué sé, un disparate. Acá hay un problema además, porque además el problema que estamos señalando, que es un problema de pérdida de competitividad, afecta también a los trabajadores, porque nosotros tenemos un problema de empleo, y el problema de empleo tiene que ver con la competitividad, o sea, el empleador no contrata porque su cálculo costo-beneficio le da mal. Atención transportista, si tenés un fotón, maneja tranquilo. Createc Uruguay tiene todos los repuestos para tu fotón. El mayor stock de repuestos originales ya está en Uruguay. Todos, absolutamente todos los repuestos fotón en Createc Uruguay. Consulta 2315 3097 o 096 657. El gigante de la construcción, resistente, potente, sólido y además seguro. Respalda Grupo CIR. Cuando hablamos de muros, en las construcciones tradicionales habitualmente los materiales se deterioran rápidamente. Pero House Solution te da una solución. House Solution realiza muros de hormigón en pocos días. Una solución rápida, limpia y de fácil instalación. Despreocupate. Y si buscas seguridad y privacidad para tu hogar o empresa, House Solution tiene la respuesta inmediata. Porque House Solution lo hace. Y ahora vamos a otro tema que está sobre la mesa, que precisamente hoy a nivel de la justicia del crimen organizado se tomará declaraciones porque se ha desarchivado la causa del contrato UPM el gobierno o gobierno con UPM a partir de la denuncia realizada por el doctor Gustavo Salle, que está denunciando que es un contrato abusivo, que prácticamente es un contrato obsceno el cual firmó el gobierno. Este viernes, como les decía, están tomándose declaraciones y en estos próximos días seguirá la indagatoria para confirmar o no la denuncia presentada por el doctor Salle, con el que hablamos, y dijo lo siguiente. Este contrato es un contrato fundamentalmente nulo. ¿Por qué? Porque establece obligaciones solamente a cargo del Estado uruguayo, del pueblo uruguayo. No lo digo yo, lo dice el contrato. Fíjese, en la cláusula 2.1.2 se establece lo siguiente. ROU reconoce y conviene
en que es intención llevar a cabo el proyecto ROW UPM independientemente del proyecto UPM. ¿Qué es el proyecto ROW UPM? Está definido en el punto número 2. Descripción del proyecto ROW UPM. El proyecto ROW UPM incluye el proyecto ferroviario, el proyecto de viaducto sobre la Rambla, los proyectos viales, los trabajos de dragado de la ANP, los trabajos de electricidad y cualquier otro proyecto, trabajo o actividad acordada a ser llevada adelante por ROW de conformidad con este contrato. ¿Qué quiere decir? Los uruguayos vamos a gastar en todos estos proyectos por adelantado y ROW UPM, curiosamente, por la cláusula 4.3, fíjese lo que establece la misma. Las partes reconocen y acuerdan que la decisión final de inversión de UPM sobre si procede o no con el proyecto de planta de celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las condiciones necesarias haya sido satisfecha y el contrato complementario haya sido suscrito. Es decir, el pueblo uruguayo hace un enorme sacrificio para cumplir con todos estos requerimientos, viaductos, vía férrea, Tacuarembó, Montevideo, Paso de los Toros, Montevideo. Son cientos de millones de dólares y no miles. Y después que está hecho todo eso, los directores de UPM pueden decir, no llevamos adelante la inversión. Esto es demencial, No hay reciprocidad de las obligaciones. A diferencia de los particulares, que pueden hacer todo lo que no está prohibido por la ley, los funcionarios públicos, por el principio de especificidad, solamente pueden hacer lo que la ley y la Constitución les permite y le ordena hacer. Entonces, cuando usted va a los textos legales, usted va a la Constitución de la República, artículo 168, cuando usted va al TOCAF, al artículo 33, dice, pero Vázquez no tiene sustento legal para actuar. Ahora, el presidente delegó en otras personas para llevar adelante el contrato y después este contrato fue analizado también a nivel parlamentario. Bien, vayamos por parte. Esa delegación efectivamente se hizo, y se hizo en base a un decreto que está aquí a la vista, que es el decreto 477/2008. ¿Qué es un decreto? Es una decisión del Poder Ejecutivo. Es autoconferirse facultades y potestades. Ahora, los decretos pueden conferirse facultades siempre y cuando respeten la ley y siempre y cuando respeten la Constitución de la República. Pero este decreto no respeta ni la Constitución ni la ley. Y sobre este contrato se habló muchísimo, en distintos sectores, fundamentalmente en el sector político. El sector político, el cual tuvo la instancia de dialogar con el Poder Ejecutivo y de empezar a plantear cada uno sus inquietudes y sus puntos de vista. El tiempo pasó, prácticamente ahora estamos en esta instancia por la denuncia presentada por el doctor Salle, y el sector político ya hizo su descargo, ya dio su opinión. Y fuimos a buscar la palabra de Pablo Mieres. Palabra que ustedes la tendrán en el próximo bloque. ¿Qué es lo que dice Pablo Mieres? Ya volvemos. Y comenzamos este bloque, como yo les decía antes, con la palabra del senador Pablo Mieres. Mieres dice que esto no da lo de Salles para una denuncia penal, que no se llegará a esa instancia. Todo el sector político ya dio su opinión, como yo les decía hace algunos instantes, y algunas diferencias y divergencias en cada uno de los puntos que se han tratado. Pues bien, ahora a nivel de la justicia seguirá su curso, pero los políticos, todos los sectores han estado contestes en que la inversión es necesaria para el país. Lo escuchamos. Bueno, mires,
¿Qué opinión le merece esta denuncia planteada por el doctor Salle ante la justicia para volver a rever, que la justicia revea, el contrato firmado con UPM por parte del gobierno? A ver, yo no conozco los contenidos concretos de la denuncia del doctor Salle. Sí tenemos como partido opinión crítica sobre el exceso de concesiones que el gobierno ha hecho a la empresa UPM para la firma del contrato y la ausencia de un equilibrio en las prestaciones y contraprestaciones. Se supone que un contrato implica un equilibrio entre quien va a hacer la inversión y quien la va a recibir en términos de sus condiciones. Nosotros en su momento, cuando se hizo el llamado a sala en régimen de comisión general a los 5 ministros involucrados en el contrato, planteamos estas cosas. Ahora, que esto tenga trascendencia penal a mí me parece muy difícil. Yo no le encuentro. Capaz que Salle tiene sus argumentos, pero me da la impresión de que el contrato puede tener, y tiene, yo creo, errores de pertinencia con respecto al interés nacional. Ahora, una cosa es eso, es la conveniencia o no de un contrato, y otra cosa es la ilicitud. Mi opinión es que no amerita una denuncia penal, pero es una opinión personal. Nosotros lo que cuestionamos es la ausencia de participación de todos los actores políticos en el proceso de negociación. Después de concluida la negociación, el contrato es público y todos conocemos los elementos que contiene, y tenemos nosotros, Partido Independiente, una opinión crítica sobre el desequilibrio en las prestaciones que el gobierno establece a cambio de ni siquiera una decisión de UPM garantida de que va a invertir. Entonces parece que ahí hay un problema, pero digamos, no hubo. Nosotros tenemos una opinión favorable a que haya una inversión importante en nuestro país con respecto a una tercera planta de celulosa, ¿no? ¿Algunos de los desequilibrios que ustedes tienen con respecto a lo que da el gobierno? Sí, yo creo que la contraprestación de la empresa tiene que ser la certeza sobre la inversión. Entonces, si el gobierno va a hacer un montón de cosas que tienen que ver desde inversiones en el plano educativo con respecto a carreras que tiene que poner a implementar, hasta la realización del tren central, del tren sur, centro-sur, que uno se pregunta, ¿es viable si no hay inversión? Y la inversión se va a hacer, la inversión del tren, sin tener claro la decisión final. Cuestiones vinculadas con el derecho laboral, que aparentemente UPM, si no consigue ciertas garantías, y al respecto yo quiero decir, la Unión Ferroviaria se está encargando de demostrarle a UPM, en este caso a la empresa china que vino a ver las vías, qué problemas sindicales va a haber. Y esto es esto yo lo sé, que para UPM es un elemento decisivo. UPM no está dispuesto a pagar un costo extra que puede incrementarse sustancialmente en su entidad, porque en el proceso de construcción de la planta o en el proceso de construcción del ferrocarril se gasta mucho más de lo que está previsto. La ecuación costo-beneficio se altera. Por lo tanto, yo creo que ahí hay problemas que, como no hemos podido participar, nosotros nos encontramos con el resultado, nos preocupa. Pavipark representa y distribuye en Uruguay los productos de hormigón AKG para la construcción. Ahora usted tiene bloques de hormigón celular, todo una innovación tecnológica. Tienen alto aislamiento térmico, ahorro de energía, materiales y mano de obra. Rápida instalación, súper livianos, no permiten el paso de humedad y son la mejor solución. Bloques de hormigón celular AKG. Respalda Pavipark, Ruta 5 y Camino Fuquet. Automotora Barreiro, el mayor shopping de vehículos nuevos y usados en Canelones. Barreiro, Ruta 5, kilómetro 25500 o en Luis Alberto de Herrera 590 en Las Piedras. Llegó a Uruguay Krill NKO. Llega desde el Ártico, una zona no contaminada del planeta, y nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, porque aumenta el colesterol bueno y baja los niveles del colesterol malo. Ayuda a nivelar la presión, a mejorar la actividad cerebral.
ayuda también a limpiar nuestras arterias y a mejorar el trabajo de nuestro corazón. Krill NKO llega desde el Ártico, está en su farmacia. Consúltelo. En repuestos y accesorios para acoplados y semirremolques, Traimar. Repuestos originales y al mejor precio de plaza. Envíos a todo el país. Traimar 2408-6248. El plan recambio de Leasing Car Hyundai es para que llegues a tu nuevo camión Hyundai Accent de 440 HP. Llévalo entregando tu usado y 48 cuotas sin interés o entregando $38.670 y 48 cuotas de $1.880. Gran lanzamiento hasta el 30 de abril. Sujeto a aprobación crediticia. Consulta en Leasing Car y concreta el mejor negocio. Tarde ideal para disfrutar, para estar en tranquilidad como lo estamos haciendo nosotros. El equipo está instalado aquí en la terraza del restaurante Hemingway, aquí en Punta Gorda, lugar que le invito a conocer si es que ya no lo visitó. Y hablando de visitar, ¿usted ha pasado por Leasing Car o consultó? ¿Ha visto la promoción que tenemos en Tecnovial, que es el lanzamiento del nuevo camión Euro 5 440 HP Accent, y que realmente es toda una novedad para el mercado uruguayo? Lo tiene Leasing Car, como también tiene maquinaria Hyundai. ¿Quiere conocer alguna? Aquí está. Vamos a la pausa, pero le recuerdo que todas las novedades que usted ve en el programa o en nuestra revista Tecnovial también están en nuestro sitio web www.tecnovialuruguay.com. Hacemos una pausa y continuamos. Presenta Nordex, representante en Uruguay de Camiones Howo. Y por estos días la actividad en el sector agropecuario es intensa, desde lo gremial fundamentalmente, no solamente en lo productivo, porque bueno, el 19 de este mes el presidente de la República recibe a los distintos sectores que se han movilizado con los autoconvocados. Las gremiales también, es un hecho importante, y bueno, vamos a ver si en resumen a partir del 19 podemos tener medidas concretas y acuerdos generales. Pero cuando hablamos de este sector hablamos de distintas problemáticas que hay en varios departamentos, porque hay problemáticas puntuales o generales. En este caso, Departamento de Cerro Largo, hay algunas problemáticas que como departamento fronterizo ha tenido y que ya es un mal endémico y crónico, como lo es el contrabando y otras actividades que a veces, según
la economía de los países de un lado o del otro de la frontera favorecen o perjudican a los productores. Y en este caso hablamos con Sebastián Ampearrarte, quien es productor de Cerro Largo, pero además es integrante de la Federación Rural. ¿Qué es lo que nos dice? Lo compartimos. Comenzando un año que estábamos todos rezando que terminara el 2017 y ahora encarar el 2018 que creo que va a ser más complicado, lamentablemente. Con un endeudamiento importante en el sector y un departamento que hoy prácticamente sufre la coyuntura nacional y también regional, puntualmente el tema frontera que impacta directamente. El tema frontera lo hablamos muchas veces, yo creo que ahí se ha corrido la frontera de Brasil a Melo, o sea, hoy Melo es Brasil. El contrabando pega al comercio y llega a Montevideo. Llega el pollo, llega el cerdo, llegan las hortalizas y llega el combustible más barato también. Y controles los han pedido ustedes, ¿no? Controles no los hemos visto todavía. Yo los reclamo, pero hay dirigentes o hay políticos que consideran que el contrabando es una forma de vida de la cual no estoy de acuerdo ni estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué se siente después de tanto peregrinar en el Parlamento, en los ministerios, en la Federación y seguir hablando de los mismos temas durante tanto tiempo? Aburre, cansa, pero a la misma vez, si uno mira las generaciones venideras o ve los pobres productores chicos o medianos que van quedando en el camino, ahí uno recoge fuerzas y vuelve a golpear las mismas puertas todas las veces que sea necesario. Muchas veces se nos reclama mayor o alzar la voz o mayor compromiso. Recordemos que el gremialismo agropecuario es totalmente honorario. Acá ninguno percibe un sueldo, es todo a base de voluntades y de dejar tiempo en familia, en casa, por venir y dar la cara. Cosa que considero que lo hace un poco altruista, ¿no? Es un gesto altruista. Los productores vemos a los políticos o al costo del Estado como un ancla. Yo considero que al sector, si nos dan todas las herramientas o pocas herramientas, vamos a volver a ser rentables como lo fuimos a lo largo de la historia. Considero que el sector agropecuario es y tiene que ser el motor de desarrollo y un desarrollo digno del país. Ese Uruguay productivo que todos queremos y todos soñamos. Por eso creo que si se hace una buena sinergia entre productores y gobierno, el único resultado posible es el éxito. ¿Buscas un espacio que sea como vos y que siga el ritmo de tu familia? Proyecto Vivienda construye contigo el proyecto más importante, tu casa. Ahora el sueño de la casa propia se hace realidad y sabés qué es lo mejor, que Proyecto Vivienda la hace como vos la querés. Proyecto Vivienda crea tu casa con container, una solución sumamente rápida y económica. Proyecto Vivienda hace que tu hogar sea único. Y seguimos en el sector agropecuario. Un sector agropecuario que, a pesar, felizmente, de tener la cantidad de medios y programas que refieren a su actividad, el macrocefalismo de este país con Montevideo y el área metropolitana mirando hacia la costa, se olvidan de mirar al país productivo, como que viven de él pero están de espalda también a ese país productivo. Y es un poco la sensación que deja el desconocimiento que a nivel de ciudades hay con respecto a cuál es la producción o cómo es la producción de nuestro país y cuál es la vivencia y la problemática de nuestros productores. Y así lo dice Virginia Vaz, quien es integrante de la Sociedad Fomento Rural del Departamento de Cerro Largo. Todo lo que produce el campo se gasta en la capital. La escuchamos.
no se entiende mucho la situación del campo. Históricamente hay una idea de que el campo tiene recursos ilimitados, económicos, pero no es así. Por lo menos allá en Cerro Largo están quedando por el camino muchos productores y productores chicos, y es gente que no merece, no merece esa situación, porque es gente que vive en el campo, trabaja en el campo, da trabajo a otros, y que no pueden, no resisten los costos. El gasoil, no resisten los impuestos, está todo el tema educativo que no llega. Se supone, el otro día escuchaba en la radio que hay un 100% de cobertura de UTE en el Uruguay, lo cual no es cierto. En mi zona no hay luz y no sé si en algún momento va a llegar. O sea, hay todo un atraso generalizado, no sé si ese atraso es hecho, digamos, adrede, o es que se ha ido dando, que no se le da la prioridad al campo que tiene que tener, pero estamos bastante relegados, bastante olvidados, y somos la parte productiva que alimenta el país. Nosotros en Cerro Largo, debido a todas las circunstancias que estamos viviendo, incluso de estar a 400 kilómetros de la capital, lo cual significa, el otro día sacábamos cuentas con la gente del centro comercial, que en una familia donde trabajen 2 personas, un sueldo se viene a Montevideo si los chiquilines tienen que estudiar acá, que no hay universidad en el interior, por lo menos en aquella zona. O sea que los recursos se generan en el interior, la gente trabaja en el interior, genera recursos en el interior, pero se gastan en Montevideo. Entonces, hay cosas que no están bien, que todo el mundo lo ve, y que todo el mundo ya está viendo la situación de tener que hacer algo. Y así, amigos, llegamos al final de esta entrega de Tecnovial. Gracias por acompañarnos, seguimos haciendo la ruta detrás de la información y esperemos que toda la información compartida haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos en la próxima, cuando ustedes lo decidan. Hasta entonces. Tecnovial fue una presentación exclusiva de Julio César Lestido, con Volkswagen y MAN, 2 grandes marcas en un mismo lugar. Y Nortel, para la nueva gama de camiones livianos, Howo.